Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de cada semana con el vídeo de las 4 claves semanales. Vamos a ver si conseguimos destripar un poco lo que ha pasado en esta semana y lanzamos previsiones para la semana que viene. Una semana donde hemos vuelto a pasar muchísimo calor. Yo de verdad que conforme pasan los años cada vez soporto menos el calor. Lo llevo fatal. Es que no puedo ni pensar, no puedo ni pensar. Me convierto en una persona inútil cuando tengo tanto calor como hemos tenido en estos días. Vamos a ver si afloja un poco. En fin, es lo que toca. Estamos en lo peor del verano, donde más calor hace, la canicule que dicen los franceses, ¿no? Y es lo que toca, hay que aguantarse. Menos mal que ya estamos muy cerca de que empiece la Navidad. Recuerden, 1 de octubre, pues solo nos quedan 2 meses, prácticamente, eso está hecho. Bueno, por aquí todo más o menos tranquilo, algún problemilla que otro que hay que dilucidar en breve, al final. En la vida los problemas nunca se acaban, ¿no? Pero en fin, bueno, espero solucionarlo y que, y que salga todo adelante. Y bueno, pues viendo mis series, esta semana he visto una serie nueva, española, bastante, bueno, aceptable. Se llamaba La noche más larga en Netflix. No es que sea una maravilla, pero bueno, se deja ver tranquilamente, ¿no? Sobre un psicópata, un asesino en serie y una serie de cosas. Y bueno, está bien, no está mal, de acción, aceptable. Y bueno, pues mi señora me ha convencido de empezar a ver los nuevos episodios de algo así como Un lugar para soñar o algo así creo que se llama. Es una serie romántica, pero bueno, también hay que ceder. No la voy a freír a películas, a series de zombies, de asesinatos y de cosas de esas. Para quien le guste el género romántico, pues está bien, ya va por la 4.ª temporada y está bastante aceptable, con unos paisajes muy bonitos, así muy romántica y muy eso para los que le guste el género. Y cómo no, esta semana tenis. Estoy viendo toda la semana el torneo de Hamburgo. Está jugando Carlos Alcaraz, que además, como está el quinto del mundo ya, me parece, pues lo han puesto como cabeza de serie número 1. Empezó el torneo un poco titubeante, la verdad, le costó más de la cuenta los 2 primeros partidos, pero ayer jugó muy bien y arrasó literalmente a su rival, 6-0, 6-2, en 1 hora y 8 minutos. Vamos, no se puede correr más. Y hoy tenemos las semifinales y si consiguiera pasar, pues mañana la final. Es un ATP 500, pero bueno, siempre gusta, ¿no? Ver a Carlitos cuando juega bien. Vamos a ver si tiene suerte y pronto podemos ver también a Rafa Nadal, que parece que sí que podría estar disponible después de la última lesión para el abierto de Estados Unidos, que promete ser bastante interesante. Vamos a ver si hay suerte. Un poquito de propaganda antes de empezar. Me comentan desde Serenity que se ha puesto un canal de noticias en tiempo real en Telegram, un canal en Telegram que se pueden suscribir gratuitamente, pues muy fácilmente, para que les llegue al canal de Telegram pues las noticias más importantes. Basta con entrar en la página de Serenity, que ahora ya saben que está integrada en zonavalue.com, y tienen aquí varios enlaces. En cualquiera de ellos pueden pinchar y desde aquí pues se puede escoger 2 opciones. Pinchando aquí pues ya se puede dar de alta en el canal. Se puede escoger la opción de que les llegue todas las noticias que se van poniendo en Serenity, incluidos mis vídeos, o se puede escoger una selección más reducida donde solo aparezcan pues las noticias más importantes y los enlaces más importantes. Así que ahí tienen el enlace por si acaso. También si entran en gloversiasicaf.com pueden acceder a las dos
SICAPs que asesoro de la casa, que están a su disposición. Una conservadora que este año está perdiendo el 4,3, bueno, para la que está cayendo yo creo que es aceptable, y otra mucho más agresiva, que es la dinámica, que este año pues la verdad es que nos está yendo bien, más 5,24 en lo que va de 2022, están a su disposición, ahí tienen todas las explicaciones. Y también vuelvo a recordar que si pues tienen interés en que desde esta casa pues les llevemos o asesore yo particularmente pues alguna otra SICAF o fondo o fundación o entidad o lo que sea que quieren que les asesoremos en su cartera, pues estamos a su disposición. Y a nivel individual, pues también. Lo que pasa es que somos pequeños y no podemos llevar carteras si no es a partir de un nivel un poco alto. No es por nada, ojalá tuviéramos más medios, pero somos los que somos y no tendríamos medios para poder atender si bajamos mucho el listón de las carteras. Para eso hemos puesto precisamente las SICAVs, una conservadora, la otra agresiva, para que se pueda ahí pues ir repartiendo el dinero a su disposición en Gloversia. Y también pues comentar lo que ya vengo comentando hace tiempo. Ya saben que trasladaré mi residencia a Suiza dentro de cierto tiempo, pues si alguien tiene algún negocio interesante por allí, que donde podamos colaborar o pueda encajar, o en este tema del asesoramiento pudiéramos ampliar por aquella zona o lo que fuera, pues no duden en ponerse en contacto conmigo, que estaría encantado de atenderles, ya que voy a estar por allí, pues espero que pronto. Vamos a ver si lo consigo. Bueno, pues hasta aquí todos los rollos y vamos a empezar, si les parece, con el análisis de la semana. Antes de empezar con el análisis de la semana, quería comentarles una página web que me ha mandado un buen amigo, que les puede ser de gran utilidad. Una de las cosas sobre las que vamos a hablar, o de hecho podemos empezar a hablar ya saben que combinamos las 4 claves, que son: la 1 es macroeconomía, la 2 es fontanería del mercado, la 3 análisis técnico y el 4 varios. Bueno, pues combinando todas las claves, una de las claves de esta semana, que duda cabe, pues ha sido la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Vamos a analizar ahora a continuación qué ha supuesto esa subida de tipos de interés, porque supone muchas cosas y hay muchas lecturas que darles que puede afectar a nuestras previsiones para los mercados. Pero si hay algo que va a afectar esta medida es en las hipotecas, en las cuotas de las hipotecas que muchos españoles tienen que pagar, que además el 80% de las hipotecas están a tipo variable, por lo tanto va a haber una subida en las hipotecas. Miren en la tabla del Euribor cómo está subiendo. Esto es el Euribor a un año media mensual, que esto es lo que usan los bancos en sus referencias hipotecarias principalmente. Pues como podemos comprobar, en enero el Euribor a un año media mensual estaba en menos 0,477 y ahora está en 0,852 y subiendo. 0,852 y subiendo, va a seguir subiendo, sin ningún género de duda que va a seguir subiendo. Entonces, claro, las cuotas hipotecarias pues van a subir. Para que se hagan una idea, una hipoteca promedio española, que suele ser pues de 130.000, 140.000 euros o una cosa así, pues se va a encontrar con una subida promedio de la cuota hipotecaria de 100 euros al mes. Claro, eso es mucho. Hay personas que al final, desgraciadamente en este país, pues salvo en el sector político, donde se siguen gastando sueldos. Yo ayer alucinaba, un ayudante de un secretario de Estado, 123.000 euros, que bueno, no me parece mal si se pudiera conseguir eso con un trabajo normal con relativa facilidad, ¿no? No es nada fácil en España. Los salarios que tenemos son francamente bajos, el salario promedio es muy bajo y llaman la atención ese nivel de sueldos, francamente. Pero en fin, bueno, es lo que hay.
Pero para un sueldo medio español, pues 100 euros puede ser tranquilamente un 10, un 5, un 6% de los ingresos. Eso con una hipoteca media de 150.000. Si al final tenemos una propiedad, pues mejor, y la hipoteca es, por ejemplo, de 300.000, nos van a salir más de 200 euros de subida mensual. Todo eso va a restar, va a detraer del consumo, evidentemente. Es una cantidad que claramente va a tener ese efecto, y si necesitan saber exactamente cuánto les puede subir la cuota, pues aquí tienen una página del Banco de España que está muy bien, donde se puede calcular con total facilidad. El enlace lo tienen aquí, pueden parar el vídeo y copiarlo, es app.bde de Banco de España, .bde.es barra asb guión bajo www barra es barra cuota punto html almohadilla barra principal cuota. Desde luego que lo podían haber puesto un poco más difícil, ¿no? Pero, en fin, aquí con dólares y aquí con el arroba, una cosa de esta, qué barbaridad. Bueno, si consiguen encontrarla, creo que lo mejor es copiar el enlace. Una vez encontrado dónde está, la verdad es que está fabulosa, porque aquí se pone el capital que se tenía inicialmente, el tipo de interés, los plazos, el interés posterior, en fin, el año que cambia el tipo, y sale la cuota resultante con bastante facilidad. Así que es una web bastante recomendada. Bien, ¿y qué supone esa subida de tipos que llevó a cabo el Banco Central Europeo esta semana? Pues es una subida de 50 puntos básicos, es el doble de lo que se esperaba. Se esperaba entre comillas. Desde luego era la opción mayoritaria en las posibilidades que daban los derivados monetarios. Los derivados monetarios daban al 100% una subida de 25 puntos básicos, y al 44% una subida de 50 puntos básicos. Eso fue la víspera de la subida. Entonces, bueno, ¿se puede llamar sorpresa algo a lo que se le daba un 44% de posibilidades? Pues hombre, sí, es una sorpresa, pero una sorpresa pequeña, una pequeña sorpresa. El caso es que tras la subida, lo que tuvimos fue una reacción absolutamente al revés de la lógica, porque si la subida fue mayor de lo esperado, lo normal es que los bonos hubieran sufrido mucho, ¿verdad? Bueno, pues miren los bonos cómo reaccionaron. La subida fue el jueves. Tras la subida, el futuro del bono alemán a 10 años cayó, se fue aquí a la media de 50, realizó un pullback en la media de 50, luego dicen que el análisis técnico no sirve para nada, dicen algunos por ahí, con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero fíjense si sirve, se para ahí, y a partir de ahí, pues tiene una furiosa subida de nada más y nada menos que un 3,45. Un 3,45 en los bonos es mucho. Eso es como si subiera la bolsa un 8 o 9%. Tranquilamente, los bonos se mueven mucho menos. ¿Por qué reaccionaron los bonos al revés? Pues todo tiene su explicación. Por cierto, el sistema SAR estaba dando señal de compra, contra tendencia, eso sí, pero estaba dando señal de compra desde la zona bola verde, le damos un poco de margen, 149,55, a que lleva un buen tramo de subida con esta señal, tras haber estado en señal corta permanente, en este caso sí a favor de tendencia, pues de una manera brillante. Fíjense que la señal aquí, la dio aquí en 161, en estas dos bolas verdes no llegó a confirmar una ruptura por encima del máximo, aquí tampoco, y ha terminado la señal aquí, a una ganancia extraordinaria. Vuelvo a repetir que todas estas cosas también se pueden hacer en gráfico de semanas. Es muy sencillo, es hasta un poco ridículo tan sencillo, pero no funciona mal. Y aquí, como ven, en el gráfico de semanas aún ha pillado más. Aún dio la señal corta desde más arriba, eso sí, contra tendencia, luego ya perdió la media de 200 y ahora ya lleva dos bolas verdes semanales, el futuro del bono alemán a 10 años. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo puede ser que se reaccione al revés a esto? Pues verán,
primer lugar, porque el mercado considera que, como la propia Lagarde dijo, Christine Lagarde, en la rueda de prensa, dijo muy claramente, esta subida de tipos mayor a lo esperado no significa que la tasa terminal, es decir, la tasa donde dejarán de subir tipos, vaya a aumentar. Simplemente vamos a acelerar. ¿Cuál puede ser esa tasa terminal? Pues hay opiniones para todos los gustos, pero debe estar en algún punto entre el 1 y el 1,5%. Lo que no puede ser, eso era absurdo y surrealista, esto lo tenían que haber hecho antes, aquí se ha equivocado el Banco Central Europeo, bajo mi humilde opinión, se ha equivocado. Esto lo tenía que haber hecho antes, hace mucho tiempo ya. Pero con lo que no podíamos seguir era con ese absurdo de los tipos negativos. Eso era absurdo, conforme está la inflación, eso había que erradicarlo y rápidamente. Así que la subida de 50 puntos básicos había que hacerla. Y seguramente más. Porque no puede ser. Tenemos que tener algo de tipo de interés, sí que hay que tener, y eso de los tipos negativos hay que erradicarlo de la faz de la tierra, ese error que cometió el Banco Central Europeo con esa táctica absurda y que ha tergiversado, ha hecho polvo a los ahorros, ha tergiversado la economía. Yo creo que fue una gran equivocación. Pero bueno, no fue el único que cometió la equivocación. Entonces, el mercado piensa que esta subida lo único que va a hacer es que todo vaya más rápido y está convencido de que viene una recesión imparable en Europa. La verdad es que da un poco de respeto pensar en lo que va a pasar en otoño. Luego hablaremos de esto, conectado con la crisis de energía y la recesión, la bajada del consumo. En España en concreto, por ejemplo, el fin de los ingresos del turismo en cuanto empiece el otoño. Va a estar la cosa bastante torcida. Yo sigo insistiendo en lo que vengo advirtiendo pues desde hace ya un mes, ¿no? Que se ahorre, que no nos metamos en deudas, que seamos prudentes, no es momento de aventuras en este momento hasta que no pase la borrasca. El mercado descuenta intensamente que va a venir una recesión y que esa recesión impedirá que la ventana de oportunidad que tiene el Banco Central Europeo para subir tipos se reduzca. ING, por ejemplo, los economistas de ING decían muy claro que el Banco Central Europeo apenas tenía unos meses de tiempo para subir tipos, como mucho hasta septiembre, hasta que los datos empiecen a mostrar que la recesión es violenta y ya no puedan seguir subiendo tipos. Entonces, eso es lo que el mercado ha visto, que bueno, sí, han subido más de lo esperado, pero lo único que va a pasar es que todo vaya más rápido, pero no va a ir más lejos. Luego, además, tampoco es que convenciera precisamente mucho la herramienta TPI, sobre la que vamos a oír hablar mucho próximamente, la herramienta TPI, y esto se notó en el euro, porque el euro tuvo noticias muy favorables durante la semana, y al final, pues recuperó poca cosa. Eso sí, chocó contra la paridad, mírenlo aquí exactamente, como era de esperar, a la altura de la paridad, el soporte psicológico, bueno, ya saben cómo funcionan estas cosas, ya hemos hablado mucho de eso, y desde ahí pues ha rebotado, como era de esperar, en primera instancia. Luego ya veremos si hay más instancias o no, pero debería haber rebotado más. Parece que tiene muy limitado el rebote hasta 1,05. Yo no espero que rebote más en este momento. Ahí está la media de 50 que le ha funcionado bastante bien como resistencia. En caso de que siguiera subiendo, ahí posiblemente se pare, y si no se para ahí, pues yo diría que garantizado que además se podrían abrir hasta cortos bajo mi punto de vista a nivel estratégico. Ahí se podrían abrir cortos, en divisas esa sería un poco la estrategia. Se puede jugar con compras bastante agresivas y rebasar a la par por un poco, 0,90, lo que ya comentamos en semana anterior, 0,98, 0,99, 0,97, ahí se podría comprar agresivo porque lo normal es que volviera a rebotar con fuerza, y por arriba aquí se puede intentar al revés, y sobre todo aquí, en la media de 100 se podría intentar, porque en todo el gran proceso de bajada que ha llevado, en los grandes rebotes se ha parado en algún punto entre la media de 50 y la media de 100, como podemos ver. Luego ahí tenemos mucha resistencia. Ahí en estrategia en divisas, ahí podríamos tener un poco la clave. Bueno, pues ¿por qué ha rebotado tampoco el euro? Porque en esa misma reunión se dieron unas
especificaciones un tanto etéreas y un tanto demasiado genéricas sobre la herramienta TPI, que es la herramienta que se supone que tiene que evitar la fragmentación de la deuda de la zona euro. Ya saben que la zona euro tiene un talón de Aquiles que nunca se ha resuelto, que es el no tener unos bonos unificados. Se tiene una moneda única, pero se tiene pues veintitantas clases de, o sea, bueno, la zona euro no, la Unión Europea, la zona euro pues se tiene X bonos diferentes y se tiene X políticas fiscales diferentes. Ningún país tiene una política fiscal igual a la otra, ¿no? Y al final siempre acabamos igual, con los de la zona norte ayudando a la zona sur. Os sorprende un poco las declaraciones que hemos visto esta semana desde el gobierno español afeando a Europa todo esto del gas. Hay que llevar cuidado con eso, porque al final los que están ahora pidiendo ayuda son los que no paran de dar dinero a los países del sur. Entonces se veía, por ejemplo, Italia, España, Portugal protestando porque haya que pasarle gas ahora a los del norte, pero claro, hay que llevar cuidado con eso, porque los del norte no siguen subvencionando a los del sur con muchos... Todo esto es muy relativo, ¿no? Habría que ver también las políticas del BCE a quién ha beneficiado más, porque al final el BCE tiene que dar una política única, pero aquí muchos países y a unos les beneficia y a otros les perjudica. Es complicado, este es un tema complicado, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Entonces, con toda esta herramienta lo que se pretende es, si atacan a los bonos españoles o italianos o portugueses o los que sea, pues se supone que el Banco Central Europeo va a seguir comprando. En suma, que parece que por un lado anuncian dureza y vamos a dejar de comprar bonos, pero por otro lado dicen que van a seguir comprando bonos. La QE va a seguir eternamente, porque ante cualquier caída fuerte de bonos periféricos, pues parece que van a entrar. Han dicho que de bonos de cualquier sitio. O sea, si algún bono central cayera por alguna razón específica de ese país, también entrarían. Entonces, pues la QE no se va a terminar. Eso también ayudó a los bonos en esa subida fuerte que hemos estado analizando e impidieron que el euro subiera demasiado. No obstante, los detalles fueron demasiado vagos y confusos y también este factor fue moderado y el mercado se ha quedado un tanto decepcionado porque no se ve muy claro. Por cierto, que lo que sí que dejaron cristalino, es que solo ayudarán comprando deuda a aquellos países que estén cumpliendo con las normas fiscales y económicas que les exija la Unión Europea. Cuidado con esto, cuidado con salirnos España, Italia, Portugal, de donde no nos podemos salir, porque nos podríamos encontrar que ante una crisis de deuda no activaran esta herramienta del TPI. Todo esto a priori, pero la subida de los bonos se aceleró muy fuertemente ayer. Fíjense cómo el Bund alemán ayer subió el 1,5%, 228 puntos básicos. Esto se ve pocas veces en los bonos, ese tipo de movimientos tan violentos. El bono alemán a 30 años subió el 1,89%. Y esto contagió a los bonos americanos, que también subieron con mucha fuerza, con 0,83%. El bono americano a 10 años se ha vuelto a ir a la rentabilidad del 2,8%. Cuando se estaba diciendo que se iba a ir a no sé dónde, por encima del 3%, no. Ha estado chocando toda la semana contra la resistencia del 3% y ahí ha vuelto a caer. Esto nos indica que, hemos hablado de la estrategia en divisas, que la estrategia en bonos sigue siendo la misma. Parece que no es ninguna tontería comprar bonos cuando la rentabilidad del bono americano a 10 años se va por encima del 3%. En esos momentos en los que se va por encima del 3%, pues no parece que sea ninguna tontería ir acumulando algo de renta fija con cupones muy buenos del 3 y del 4%. En la dinámica, por ejemplo, en la SICA dinámica estamos ahí acumulando, está el equipo ahí acumulando bonos de entidades de primerísimo orden, triple A, con rentabilidades ya muy potables, que te aseguras hay unas rentabilidades muy decentes en bastante tiempo. La estrategia yo creo que está bastante clara. Los bonos, salvo que cambiaran mucho las circunstancias económicas, posiblemente hayan llegado ya donde tenían que llegar. Así que ahí puede haber una estrategia interesante también.
Bueno, pues como decía, lo que aceleró todo este proceso, y de una manera notable, fue la publicación de los datos de PMI europeos ayer. Atención a las cifras, merecen toda nuestra atención. PMI de la eurozona de manufacturas 49,6 cuando se esperaba 51. Contracción. 49,6. Contracción. El de servicios no llegó a contracción, pero se quedó en 50,6 cuando se esperaba 52. Y atención al composite, es decir, el que mezcla servicios y manufacturas y hace ahí una especie de ponderación, porque el composite se fue a contracción en 49,4 cuando se esperaba 51 y desde el 52 anterior. Es decir, los PMIs, que ya saben que son una encuesta que se hace a los directores de compras de las grandes compañías y que históricamente ha demostrado que es posiblemente el dato macroeconómico adelantado que más se ciñe al ciclo económico real en el que se está, históricamente ha demostrado su grandísima efectividad, pues el indicador más efectivo nos está dando 49,4 y recuerden que por debajo de 50 es contracción de la economía. Atención, ya está ahí. Se empieza a oler a recesión. ¿Comprenden por qué tenía prisa el Banco Central Europeo? Porque no tenía ventana para subir tipos porque la recesión está llegando. Por eso han acelerado los tipos. Claro, el mercado no se cree que los tipos vayan a llegar muy lejos, saben que hay que subirlos porque no se pueden mantener así, pero saben perfectamente que a las puertas ya de la recesión, que seguramente en otoño va a explotar la recesión, pues no se puede seguir subiendo tipos. Luego una cosa está enlazada con la otra y esto hizo que los bonos se dispararan, descontando ya que los tipos no van a subir demasiado, que la recesión viene, etc. En Alemania los datos fueron más preocupantes aún. El dato de manufacturas 49,2 cuando se esperaba 52,7. Un palo tremendo de dato. Y el dato de servicios, ojo, 49,2 cuando se esperaba 51,4. Podemos asegurar que son unos datos realmente demoledores. Unos datos realmente demoledores. Y esto no pinta nada bien. No pinta nada bien y vamos a tener que apretarnos el cinturón de cara a lo que viene. Y no es bueno, desde luego. Así que, bueno, pues esta fue una de las claves de la semana. Esta doble combinación de subidas de tipos del Banco Central Europeo con unas cifras de datos macroeconómicos que ponen ya los pelos de punta. También en Estados Unidos, malos datos macroeconómicos en los últimos días de la semana, también todo parece muy inquietante. No se puede descartar que Estados Unidos vaya a estar en recesión técnica, habrá que esperar el dato del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, que ya está cercano a su publicación, y no se puede descartar que salga negativo, como el del primer trimestre salió negativo, pues si se diera un segundo se entraría en lo que se llama recesión técnica, que son 2 trimestres consecutivos. No es la recesión oficial, que se calcula de una manera más compleja, pero bueno, habría que verlo. Otra de las noticias macroeconómicas de la semana importantísimas y que tranquilizaron mucho a las bolsas europeas y también al euro, consolidó ese rebote por encima de la paridad, fue el hecho de que el jueves por fin se deshojó la margarita de si se iba a reabrir el gaseoducto Nord Stream 1 o no, y finalmente sí se abrió. No las tenía el mercado todas consigo. Se pensaba que tras el periodo de mantenimiento, que era habitual, no se iba a reabrir. Bueno, se ha reabierto, eso sí, con capacidad de solo el 30% y con el peligro de que lo puedan cortar más adelante. Pero de momento se reabrió y esto tranquilizó mucho a los mercados, pero relativamente. Todo el mundo sigue esperando que se corte el gas ruso tarde o temprano, sigue esperando una crisis de energía importante este otoño en Europa. Bueno, ya están viendo lo que hablábamos al principio, los jaleos que se han montado entre los gobiernos del sur y la Unión Europea, que reclama un 15% de ahorro en el gas para poder ayudar a los del norte que dependen mucho del petróleo, del gas ruso. Todo esto puede causar problemas energéticos muy serios
a lo largo del próximo otoño e invierno y veremos hasta dónde llegan. Los más pesimistas dicen que vamos a llegar incluso a un racionamiento. Esa palabra no se la van a oír a los políticos, que siempre intentan endulzar un poco el asunto, pero no es algo que se pueda descartar, no es lo más probable, pero podría ser. A mí me llamó mucho la atención que países bastante previsores como Suiza y que tienen unas reservas de gas bastante importantes, estaban hablando en los medios suizos de posibles restricciones de 4 horas al día energéticas este otoño y este invierno. Pues si estos que lo suelen tener todo bastante bien organizado ya están diciendo esas cosas, desde luego que hay que estar atentos. Pero bueno, de momento hemos visto que sí, que se ha reabierto el gaseoducto. Tenemos también que llamar la atención sobre que la semana que viene ya se levanta el blackout de recompras en Estados Unidos. Es decir, a partir de la semana que viene ya se han publicado el número suficiente de resultados en Estados Unidos como para que el número de compañías que ya pueden recomprar sea significativo. Entonces, atención, porque a partir del lunes se calcula que se empezarán a recomprar acciones propias por 5.500 millones de dólares. Esto es importante. La temporada de resultados, ya que los estamos nombrando, esta semana también ha sido un factor muy importante. El mercado se ha movido mucho. Ayer, por ejemplo, esta caída que vemos aquí del menos 1,71% del Nasdaq, que al final picó un poco la caída, pues se debió a resultados. Malos resultados de Seagate, que hizo caer a los semiconductores mucho. El grave desplome de Snap, que también perjudicó mucho a otros valores de su sector como Facebook y demás. Y también, sin embargo, durante la semana pues hemos tenido buenos resultados de Netflix, hemos tenido buenos resultados de Tesla. En general, la campaña va algo por debajo de lo esperado, pero no de una manera dramática. Estaríamos en una subida del 6,3% de los beneficios en el S&P 500 cuando se esperaba a principio de temporada un 6,8%, algo peor, pero no de una manera dramática. La semana que viene tendremos a grandes espadas tecnológicos que publican resultados. Habrá que seguir atentos porque podríamos tener bastante movimiento. La semana, vamos a entrar en bolsa, la semana pasada, esta semana que acaba de terminar, ha tenido un hito importante que tenemos que destacar, una de las claves de la semana que ha sido una clave técnica, y una clave técnica muy importante porque los grandes índices norteamericanos a lo largo de la semana han conseguido rupturas técnicas muy relevantes. Por ejemplo, en el caso del S&P 500 está rompiendo la media de 50 y lo más importante es que está rompiendo el canal bajista. Se está escapando del canal bajista. Aún el escape no es que sea muy espectacular, se ha parado de momento en la resistencia psicológica de 4.000, pero ahí tenemos la ruptura. Es una ruptura importante, el sistema SAR dio señal por más o menos a la altura 3.900 y pico, contra tendencia, recuerden que está por debajo de la media de 200, y bueno, pues ahí estamos. Si se rompe la zona de 4.000, sigo sin ver que sea momento de grandes acumulaciones aún, pero sí de guerra de guerrillas, como estamos comentando, y hay niveles interesantes para la guerra de guerrillas. Por ejemplo, por debajo de la media de 50 podría ir preparándose para otro tramo a la baja que se confirmaría si volviera a meterse dentro del canal. Ahí sí que nos podría dar en guerra de guerrillas un buen tramo a la baja. Mientras no sea así, ha roto niveles importantes y tiene tendencia alcista. Ahora es muy lógico que se haya parado un poco en 4.000. Las ventas de ayer, además de por esos malos resultados de Snap y de otros, y Twitter también los dio malos ayer, Seagate, ayer la verdad es que fue un mal día de resultados, aunque en general la semana no ha sido mala. Pues además de esos malos resultados, está clarísimo que también se debió a que el S&P 500 encuentra resistencia en 4.000, porque es un número psicológico y ahí le sale mucho papel. Si consigue romper el 4.000,
Yo tengo muy claro que el objetivo sería 4117, nivel ya muy complicado porque ahí está la media de 100. Una media de 100 que, si recuerdan, lo hemos comentado en muchas ocasiones, desde el crash es el nivel más importante de control del SP500, mucho más importante que la media de 200, que sería la línea verde. En el crash, en todas las ocasiones en las que corregía, se paraba en la media de 100, y cuando empezó la caída, en todas las ocasiones que subía, se ha frenado como ahí, en la media de 100. Puede tener algún pequeño rebasamiento. Siempre hay que llevar cuidado con los rebasamientos. Aquí parecía, estuvo un par de días intentando romper la media de 100, luego se dio la vuelta y se volvió a meter dentro. Como vemos, aquí no podemos dar por hecho que haya roto todo esto. Si comparamos con esto, ¿no? Un par de días de escape no es suficiente. Ya, si durante la semana que viene sigue ya dando más días por encima de 4.000, sí que está claro. Pero hay que llevar cuidado con cuando se rompe un nivel importante solo por un par de días o 3 y no continúa el movimiento, porque puede pasar esto, que son rupturas falsas, y cuando te metes otra vez por debajo del nivel ya es cuando te achicharran, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, yo me mantendría, la estrategia para mí en bolsa es la de estar prudentes, haciendo guerra de guerrillas. Se puede estar entrando, saliendo a corto plazo, que creo que es ahora la estrategia mejor, y vamos a ver qué pasa. Yo haría una reflexión sobre lo que está pasando en la bolsa. A mí me da la sensación de que todos estábamos demasiado convencidos de que había un punto de compra mejor más abajo, y el mercado pues ha hecho lo que hace siempre, incluido yo. Cuando todos estamos muy convencidos de algo, pues te hace lo contrario. Como todos estamos tan convencidos de que este no era el suelo definitivo, pues el mercado te está haciendo un amago como que ese no es el suelo definitivo. Entonces, dentro de las diferentes opiniones que hay, yo destacaría dos. La de Hartnett, que ahora luego la veremos, que dice que cree que puede seguir el rebote, pero que recomienda vender o abrir cortos en 4.200. Lo tiene clarísimo. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. Toda esta zona, desde la media de 100 hasta el 4.200, es muy difícil, pero es que si consiguiera llegar más arriba aún a 4.300, con la media de 200, más difícil aún. Toda esta zona es un campo de minas. Desde aquí hasta aquí todo eso es un campo de minas. Y Hartnett dice que ahí hay que vender. Quizá la visión más interesante que he visto durante la semana, que nos podría ilustrar, es un tema difícil y cada uno pues debe sacar sus propias conclusiones, es la de McElligott. McElligott ha dado la siguiente opinión. Cuantitativamente, él dijo que podía haber rebote, no le ha sorprendido. Dice que cuantitativamente hablando el rebote puede seguir sin problemas. Cuantitativamente hablando sería muy complejo de explicar y no merece la pena. Vamos a quedarnos con que hay multitud de factores cuantitativos que apoyarían a que el rebote siguiera. Pero McElligott dice que aparte de un rebote a corto plazo que podría seguir más alto, no descarta niveles pues como este de aquí, entre lo que dice Hartnett y la media de 100. Para él eso sería factible. Spot Gamma habla de más o menos lo mismo. Pero luego McElligott dice que seamos realistas, que las cosas siguen complicadas, que él cree que la inflación va a ser más pegajosa de lo que todo el mundo está descontando, que es evidente que la recesión se acerca, pero que puede que le cueste mucho a la economía frenar esa dinámica de inflación tan alta que lleva, y cree que en los próximos meses lo que nos vamos a encontrar, al margen de este rebote de ahora, es un mercado difícil, un mercado lateral. Es que ¿por qué nadie apuesta por los mercados laterales? Porque todo el mundo o es muy bajista o es muy alcista. ¿Y por qué no se puede hacer un pronóstico lateral? Tiene razón. Entonces, McElligott lo que piensa es que nos vamos a tirar unos meses sufriendo tanto largos como cortos, con amplios bandazos sin ir a ninguna parte. Pues puede ser una opción totalmente válida esa que dice McElligott. Yo no la perdería de vista. Claro, él dice, por arriba no va a ir muy lejos, pero por abajo tampoco. Él no espera mínimos definitivos de la caída demasiado abajo, con ese comentario que ha hecho. Pueden haberlos más abajo, pero no muchísimo más abajo, en la opinión de McElligott. Yo creo que eso es bastante factible, de que no sé dónde estarán los suelos, pero esto es una opinión arriesgadísima y que me voy a equivocar como siempre.
y es una hipótesis de trabajo que puede ser muy arriesgada, pero no sé, me da a mí, conforme pasa el tiempo, que posiblemente los mínimos definitivos no estén muy lejos de esto de aquí, podrían estar entre 1500, podrían estar algo más abajo, pero no creo que mucho más abajo, o a lo mejor ya hemos visto los mínimos, no lo sé. No creo, ¿eh? No creo, pero no tengo la bola de cristal y yo me equivoco más con la escopeta feria como todo el mundo. Y el que diga que no, mejor salir huyendo, ¿no les parece? Pero bueno, vamos a escuchar a los maestros y eso es lo que piensa Maquélico. No estará demasiado abajo el final de todo esto, pero tampoco esperemos milagros por arriba y esperemos unos meses de sufrimiento con muchos bandazos, porque la opción lateral es totalmente factible en momentos difíciles como estos. Miren, por ejemplo, lo que pasó en el anterior periodo de inflación muy alta que vivieron los mercados. Estamos hablando de los años 70. Hubo una bajada muy fuerte cuando empezó a dispararse la inflación, luego hubo una subida muy fuerte y muy importante. Todo el mundo decía que ya se había acabado el mercado bajista y que habíamos entrado en un mercado alcista, pero eso fue un error estratégico muy grave. No se había entrado en un mercado alcista, lo que se había entrado era en un mercado lateral. Un mercado lateral que al final duró 17 años. Desde 1965 hasta 1982, con el nivel psicológico de los 1000 en el Dow Jones, que fue tocado en 1965 y no fue superado hasta 1982. Estas cosas pasan de vez en cuando. No digo que vayamos a estar a las puertas de un movimiento de lateral de 17 años, tampoco me parece eso, pero tampoco nos podemos rasgar las vestiduras de unos cuantos meses en lateral. Puede ser una hipótesis, lateral con bandazos amplios, los bandazos se podría perder quizá los mínimos anteriores en algún bandazo, pero luego te recupera, tú crees que sí, que no, y al final todos están sufriendo. Hipótesis a estudiar. Bueno, hemos visto la estrategia de bolsa, de bonos, recuerden que no son recomendaciones, son mis ideas que suelen estar equivocadas, no deben hacer mucho caso, pero no estoy recomendando nada ni asesorando a nadie, entre otras cosas porque es completamente ilegal. En materias primas yo sigo sin ver la cosa clara, no me fío mucho. Si vamos hacia una recesión, francamente hacer una gran inversión en materias primas no me parece la idea más acertada, ni muchísimo menos. Pero es que también fíjense en la estacionalidad. Esto me sorprendió bastante, de la cesta de materias primas a partir de ahora. Tiene una estacionalidad tendente a ser laterales para en la última parte del año caer mucho. Así que esto por estacionalidad tampoco les favorece, pero bueno, sin estacionalidad, no sé. Se puede hacer cosas a corto plazo, pero a medio plazo yo no sé, no veo nada interesante tomar posiciones fuertes ahí, teniendo en cuenta que vamos de cara a una recesión global. No es el mejor momento entonces para las materias primas, por mucho que la inflación esté alta. Es complicado. Yo no lo veo interesante. Como no veo interesante tampoco los metales preciosos con esa debilidad extrema que parece tener el oro. Interesante lo que están haciendo los hedge funds en el SP500. Como podemos ver, en todo este tramo de subida están aumentando fuertemente los cortos. Esto no quiere decir nada, se equivocan frecuentemente, o sea, no es un indicador adelantado fiable, pero bueno, me parece como mínimo interesante que hayan abierto el mayor número de cortos los hedge funds desde el crash del 2020. Nunca habían abierto tantos cortos, como podemos ver. En el rebote de marzo llegaron a abrir unos pocos, pero muy pocos, y otros pocos, no, este es el rebote de marzo, este de aquí. Abrieron unos pocos cortos, pero una cosa bastante discreta, pero es que fíjense, están apostando fuertemente a más caídas. Insisto, se equivocan mucho, no es un indicador fiable, pero bueno, es una referencia interesante de fontanería de mercado de lo que están haciendo los hedge funds. Piensan que aún quedaría otro tramo de bajada, con razón o sin ella. Uno de los factores más favorables que ha tenido la bolsa en este tramo de subida, donde hemos visto mucho cierre de cortos y mucha entrada en valores chicharros y cosas de estas donde el mercado cree que puede haber movimientos fuertes, ¿no? Hemos visto cómo los índices
de valores tecnológicos que no tienen beneficio han subido muchísimo y todos los índices con los valores que más cortos tienen son los que más han subido. Luego hemos tenido claramente un cierre de cortos. Pero estamos en un momento de mercado realmente interesante. Fíjense, tarde o temprano el mercado va a estar listo para iniciar otra fase. Una fase puede que lateral de unos meses, pero luego posiblemente alcista, bastante alcista durante bastante tiempo, porque a nivel de posicionamiento global en bolsa, este es un dato extremadamente valioso de Banda, esto es el posicionamiento global en valores. Voy a agrandarlo, fíjense que estamos en un posicionamiento mínimo. Aún puede ser más bajo, de hecho, antes de las grandes vueltas es más bajo, pero aquí está el Brexit, aquí está la gran caída del último trimestre del 2018, aquí está la crisis del COVID, pero es evidente que tenemos un posicionamiento de grandes manos fuertes relativamente bajo y esto da mucho potencial para cuando el mercado considere que esto se ha dado la vuelta en serio, pues da un grandísimo potencial para las vueltas al alza. Parte de esta vuelta al alza que acabamos de ver evidentemente se debe precisamente a este bajísimo posicionamiento, que favorece mucho que por poco que se vuelvan a posicionar, pues inmediatamente te tira mucho el mercado arriba. Esto es una cuestión de sentimiento contrario y este sentimiento contrario pues es bastante extremo. Muy interesante también lo que están haciendo los pequeños inversores. Los pequeños inversores capitular no han capitulado, ahora lo veremos, pero han bajado mucho las compras. Y en opciones, por ejemplo, llamaba la atención la web Sentiment Trader, que es la que ha confeccionado este gráfico. Fíjense qué interesante, es el ratio put-call de los pequeños inversores. Están comprando puts como locos. Nunca habían comprado tantos puts, es decir, opciones de venta, vamos, cosas para ponerse bajistas. Nunca se habían puesto tan bajistas desde el 2008 o desde el 2000. Atención. También me permito avisar de otra cosa. Cuando empiezan a ponerse tan bajistas, en el 2000 no se dio el mercado la vuelta, entró en lateral y le costó algunos meses para ya darse la vuelta, pero fue el aviso de que ya no iba a bajar mucho más. En el 2008, cuando ellos empezaron a hacer esto, aún quedaba un tramo de bajada, pero también fueron el canario de la mina de carbón de que al cabo de unos meses el mercado se dio la vuelta y ahora podría estar pasando lo mismo. Podríamos tener el aviso de que ya el sentimiento ahora sí de los particulares, aunque no es una capitulación plena, empieza a ser negativo y podría estar avisándonos de que en unos meses, como pasó en las dos ocasiones anteriores, el mercado podría estar listo para darse la vuelta. Como ven, todo cuadra. Sí, pero habría que esperar unos meses para que todo cuadre, para que de verdad el mercado se dé la vuelta. Todo cuadra, que igual no es así, pero son muchas cosas. Aquí en este gráfico de la firma Banda sí que podemos ver lo que de verdad están haciendo los minoristas. Ahí se ve. Voy a agrandarlo para que se vea bien, aunque es un histograma un tanto pequeñito. Bueno, yo creo que ahí se ve bastante bien. Este es el nivel de compras de los últimos días de los particulares. 768 millones diarios, para ser exactos. Los particulares han llegado a comprar cerca de 2.000 millones diarios en muchas fases del año, 2.000 millones, y ahora están en 768. Es uno de los momentos de más debilidad en las compras de los particulares. Como vemos, han bajado mucho. El promedio de lo que va de año de sus compras es de 1.236 millones diarios, y como podemos comprobar, pues estamos muy por debajo de la media. Es decir, que los particulares ahora, en esta ocasión, al margen de las encuestas muy poco fiables que da la Asociación Americana de Inversores Individuales, ahora sí que tienen un nivel de pesimismo mayor. No han capitulado, cuando capitulan venden, no compran. Estas estadísticas yo las he visto de años anteriores y se ve como cuando capitulan pues tiene 2 o 3 semanas con ventas netas. No es el caso, siguen teniendo compras netas, pero desde luego a nivel de fontanería de mercado sus compras han aflojado mucho. Esto por ley de sentimiento contrario es favorable. No es extremadamente favorable, pero sí es favorable.
Bien, cambiamos de tema y me pareció sumamente interesante este gráfico que vi ayer. Y caramba, no me he notado dónde salió. Creo que fue en expansión. Pero bueno, yo pido disculpas al autor, pues no me lo he apuntado. Pero es muy interesante este gráfico donde se ve la evolución de los ingresos tributarios en España y se ve cómo se está recaudando a nivel estatal más que nunca en la historia. Se está recaudando mucho, muchísimo. Claro, esto se produce por varias cosas. En primer lugar, porque la gasolina y los carburantes y demás, que tienen muchísimos impuestos dentro, pues como están tan caros, pues los impuestos también son muy elevados. Y en segundo lugar, porque no se ha deflactado la tarifa del IRPF. Esto es algo que están demandando muchísimos economistas y es que evidentemente como la inflación ha subido tanto, debería deflactarse la tarifa del IRPF y bajar. En cualquier caso, como vemos, pues los impuestos están al máximo en un momento donde debería empezar a darse pomada balsámica a particulares y empresas porque lo que viene es sumamente peligroso. Entonces sería interesante que los estados, porque esto no creo que esté pasando solo en España, estará pasando en el resto de Europa, que los estados también se aplicaran un poco el cuento de que por ahí tienen que aflojar para conseguir paliar los problemas que nos vienen. Esta semana se publicó la encuesta de lo que hacen o lo que dicen que hacen los grandes gestores de fondos de inversión. Saben que la publica Hartnett en Bank of America y siempre hay que recordar que estamos hablando de gestores que manejan 722.000 millones de dólares en activos, ¿no? Entonces, es muy importante su opinión, claro. Una cosa es lo que dicen en esta encuesta y otra cosa es lo que hacen. A ojos de la encuesta, Hartnett decía que lo que veía era una capitulación total. Una capitulación total, con los niveles de caja más fuertes desde el año 2011, con la asignación en activos más baja desde Lehman, etcétera. O sea, una serie de factores que ahora vemos rápidamente que invitaban a pensar que los grandes gestores estaban capitulando. Lo que pasa es que luego en el boletín que leemos todas las semanas, donde sale el indicador Bullenberg, Hartnett dice que una cosa es lo que dicen los gestores que hacen y otra cosa es lo que en realidad hacen. Porque aquí se muestran muy pesimistas, pero sin embargo en la realidad no se ve ese pesimismo, no sale la cantidad de bolsa que ellos dicen que han sacado, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la encuesta. Me gustaría destacar algunas cosas muy importantes. Fíjense el consenso que hay sobre la posibilidad de recesión entre los grandes gestores de fondos. Es un consenso enorme, el mayor desde el crash del COVID y cerca del que había antes de darse la vuelta al mercado en el 2009. Esto es favorable por sentimiento contrario, un poco más de consenso en la recesión y posiblemente el mercado esté cerca para darse la vuelta, pero le faltaría un poco aún. El pesimismo crece, este es un gráfico importante. Por fin han igualado las previsiones de crecimiento con la asignación recomendada en acciones. Ya saben que este parámetro estaba desfasadísimo porque sus previsiones económicas eran bajísimas, era la línea azul, y esta línea se había quedado por aquí arriba. Bueno, por fin se ha igualado y el pesimismo ahora pues es muy fuerte al nivel de octubre del 2008, como podemos ver. También hay un gran pesimismo sobre los beneficios empresariales. De hecho, se tiene la peor previsión de beneficios empresariales globales de toda la historia, desde que se publica esta encuesta, que se publica desde el 98. También mucho pesimismo aquí. En fin, todas estas cosas yo creo que son interesantes. Aquí tienen una encuesta muy interesante que es, les preguntan, ¿qué factor cree usted que puede ser el más probable que pueda causar que la Reserva Federal pause o cambie su política sobre los tipos de interés este año? Y entonces dicen, pues que la inflación baje, es decir, que el PCE, ya saben que la Reserva Federal usa más el PCE que el IPC, que pueda bajar por debajo del 4, o que el empleo se complique,
Las otras hipótesis ya les dan pocas posibilidades. Ya no se espera que los tipos que las rentabilidades de los bonos suban mucho. Como ven, esto ha bajado muchísimo las expectativas al respecto. Y este gráfico es muy importante. Miren la cantidad de cash que tienen o que dicen los fondos tener. Estaríamos hablando de la mayor cantidad de cash desde el 2001, desde aquí. Claro, esto da muchísimo potencial para que si los grandes fondos meten ese cash en mercado, pues que pudiéramos tener una subida muy duradera cuando llegue el momento. Pero es muy importante ver ese nivel de cash. También muy interesante ver cuál es la operación más concurrida, según los gestores, sería el estar largo de dólares. Largo de dólares. Esa sería la operación más concurrida. En segundo lugar, ya ha bajado mucho respecto al mes anterior, estar largo de petróleo o de commodities. Esta pregunta siempre la miramos todos los meses cuando les preguntan dónde creen ustedes que pueden estar los factores que pueden desencadenar riesgo de cola. Riesgo de cola, recuerdo que es caer más de 2 desviaciones estándar, digamos que son grandes caídas bursátiles. Bueno, pues la opinión mayoritaria es que la inflación permanezca alta. Eso es lo que creen que pueden desencadenar los problemas. En segundo lugar, una recesión global. Y en tercer lugar, aunque bajando muchísimo respecto al mes anterior, ha bajado mucho, la posibilidad de que los bancos centrales sean duros. Entonces creo que con mucha razón los gestores avisan de que lo que puede trastocar las previsiones actuales no es tanto que los bancos centrales sean más duros, sino que se esté equivocando el mercado y que esas previsiones que tiene de que la inflación está tocando techo, pues finalmente no se cumplan y estemos ante una inflación pegajosa, como dice Hartnett, que puede dar pues bastantes problemas. Y terminamos el vídeo de hoy con el comentario habitual sobre el paper de Hartnett, que miren el nombre, compre ahora y pague después. Se refiere a esa visión que ya hemos anticipado de que cree que los mercados a corto plazo aún podrían rebotar, pero que luego volverán los problemas. Dice que a nivel de la calle, el único momento en el cual está aquí se vio un nivel de pesimismo como el actual, pues fue en la época de Lehman. Y miren este párrafo de aquí que es el clave. Parece que los líos de Putin y de China son menos bajistas, parece que puede haber que ya se haya tocado techo en las rentabilidades de los bonos, que podría haber un pico ya de inflación cumplido, pero esto no va a evitar que haya una gran recesión y demás y tal y cual. Pero fíjense lo que pone al final. Venda SP500 en 4.200. Es decir, que él cree que puede seguir habiendo rebote. No lo precisa con exactitud, pero dice que es una posibilidad que existe, pero que cree que si el SP500 llega a 4.200 hay que vender. Creo que la opinión está bastante clara, ¿no? Cree que puede haber rebote a corto plazo, pero coincide con McElhigo que después vendrían problemas. En cuanto a los flujos semanales, tenemos 3.500 millones de dólares que entran en cash, salen 1.800 millones de dólares del oro, eso es mucha salida, muy poca confianza en el oro. Salen 4.500 millones de dólares de bolsa. Es paradójico que en una semana de subida como esta estén saliendo 4.500 millones de dólares. Y salen 8.200 millones de dólares de los bonos. Otro párrafo realmente muy importante es este, de Big Flow, o sea, la gran entrada. Dice que aquí todo el mundo es bajista, pero nadie vende. Esta frase es clave, o sea, está muy bien las estadísticas, las encuestas, como la que acabamos de ver de los grandes gestores de fondos, pero lo que dice Hartnett es que muy bonito que diga todo el mundo que es bajista y muy bonito que diga todo el mundo todo, pero que nadie está vendiendo en realidad. Y da una cifra demoledora. Por cada 100 dólares
de dinero que entró en bolsa desde enero del 2021, es decir, pues desde que empezó esta gran subida de aquí, por cada 100 dólares que entraron en esa gran subida, solo en bolsa, solo han salido 2 desde la tecnología, 3 desde la bolsa en general. Sin embargo, han salido 93 de bonos. Es decir, ha habido capitulación total en bonos, pero no se ha capitulado en bolsa ni de coña, ni de lejos, ni de broma. Simplemente él refleja ese hecho, que una cosa es lo que dicen que son en las encuestas los agentes que entran en bolsa y otra cosa es lo que están haciendo en realidad. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Desde luego que es curioso. El indicador Bull en Bear sigue a 0 y no se mueve de ahí, entonces sigue dando señal máxima de compra como desde hace algunas semanas y al final pues no ha ido demasiado mal, que digamos. Vamos a ver alguna cosa más. Como vemos, mantiene su opinión incólume. Dice que cree que el Big Love, es decir, el mínimo final, requiere que haya un cierto pánico respecto a la política económica de la Reserva Federal. No se verá antes, según su opinión. Y cree que, por lo tanto, debe mantener su recomendación, que recuerden que ahora es doble, es vender en 4.200 y mordisquear en 3.600, entrar claramente en 3.300 y entrar a muerte, a degüello prácticamente, a 3.000. Estos son, para él, las posibles zonas de suelo, 3.600, 3.300 la más interesante si llegara ahí para comprar, o 3.000. Y por arriba, 3.600 la ve como la menos probable, solo para mordisquear. Tampoco le fue mal mordisqueando la primera vez que se acercó a 3.600, porque esto lo dijo antes de que llegara ahí y ha llegado a rebotar hasta 4.000. Entonces, solo lo ve interesante de 3.600 hacia abajo, con techo en 4.200. En estos momentos de dificultad, pues bueno, pues esta clase de analistas de primerísimo nivel, como él y como McElligott, pues pueden servir para tener una pista, porque los demás podemos estar pues llenos de duda, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y con esto pues terminamos el análisis de hoy. Antes de terminar, una cosa, algunos lectores me han preguntado que les gustaría, por ejemplo, si pinchamos aquí en la web, en el vídeo, pues sale el vídeo enclaustrado aquí y me comentan, no, es que a mí me gustaría poner un dedo de esos para arriba o lo que sea. Bueno, para eso basta con pinchar aquí en YouTube y entonces el vídeo sale aquí en YouTube, ¿no? Entonces aquí sí que se da la posibilidad pues de descargar, de guardar, de darle al dedo o lo que sea, ¿vale? Entonces basta con pinchar ahí donde pone YouTube. Me van a perdonar, pero me ha pasado lo que me pasa a veces, que no sé si le había dado al botón de parar o no. Bueno, lo que les decía, y perdonen si lo repito, porque no me acuerdo, es que basta con pinchar aquí donde pone YouTube y aquí sí que se abre en YouTube y pueden poner pues el dedo para arriba, descargar, compartir o cualquier función de las que habitualmente tiene YouTube. Y perdonen si me repito, pero es que le he dado a la tecla y no estoy seguro si le he dado a parar o no. Y bueno, pues ahora sí, terminamos el vídeo agradeciendo como siempre pues el que estén toda la semana aguantando mis rollos. Para mí es un grandísimo honor, espero que les pueda ser un poquito de utilidad y recordándoles que no hagan caso de ningún cuento chino de gurú, que ni de unos ni de otros, ni de mí. Lo que hay que hacer es hacer cada uno su propio análisis, pues escuchando los análisis bien intencionados, aprovechando las cosas positivas que todo el mundo dice y hacer su propio análisis. Ese es el único que vale. No invierta en función de lo que le dicen los demás, porque cada uno tiene sus propias circunstancias y sus propias historias. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Si están de vacaciones, que disfruten a tope, que desconecten y que puedan descansar.
Y a nivel de vídeos, pues como siempre, les espero el lunes alrededor de las 8:30 para comentar una semana más, todos juntos en los mercados, donde vamos a estar mejor. Si es que con el calor que hace, ¿dónde vamos a estar mejor? Pues para estar juntos toda la semana, 8:30 del lunes. Que pasen muy buen fin de semana. Nos vemos. Gracias por estar ahí.